¿Qué imagen acude a nuestra mente cuando pensamos en las grandes civilizaciones de los Andes? Inevitablemente, la silueta inconfundible de Machu Picchu emerge de la niebla, una ciudadela de piedra perfectamente tallada, que representa la cúspide del poder y la ingeniería del imperio inca. Esta postal, repetida hasta la saciedad, se ha convertido en el sinónimo de la grandeza andina, el punto de partida y el final de una historia que creemos conocer. Pero, ¿y si esa imagen, por magnífica que sea, fuera en realidad una ilusión que oculta una verdad mucho más profunda y antigua? ¿Y si les dijéramos que los incas, lejos de ser el principio, fueron en realidad el capítulo final de una saga milenaria, los herederos de un mundo cuyos verdaderos arquitectos han sido condenados al olvido? Esta es la historia que no nos contaron. La narrativa que ha prevalecido es la de un imperio fulgurante, el Tahuantinsuyo, que surgió de la oscuridad para unificar un territorio vasto y complejo. Se nos presenta como un milagro civilizatorio, una anomalía de organización y poder que floreció en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Sin embargo, esta versión de la historia sufre de una grave omisión, una especie de amnesia histórica que borra deliberadamente miles de años de desarrollo previo. Es un relato amputado, un cuerpo cultural al que se le han cortado las raíces, dejando que su última y más vistosa floración, la incaica, parezca un evento espontáneo y sin precedentes. La verdadera tragedia de los Andes no es la caída de un imperio, sino el silenciamiento de los muchos mundos que lo precedieron. Antes de que el primer Sapa Inca ciñera la Mascapaicha, la corona imperial, los Andes centrales ya eran un hervidero de culturas, un laboratorio de civilizaciones donde durante más de 4 milenios se experimentó con la vida en condiciones extremas. En la franja desértica más árida del mundo, junto a la imponente muralla de la cordillera, surgieron y cayeron reinos, se desarrollaron tecnologías asombrosas, y se forjaron cosmovisiones complejas que sentarían las bases de todo lo que vendría después. Estos pueblos, a los que hoy agrupamos bajo el vago término de preincaicos, no fueron un simple prólogo, fueron los autores de la obra principal, los cimientos invisibles sobre los que se construyó la fama de sus sucesores. El gran engaño de la historia andina es, por tanto, una cuestión de perspectiva. Hemos fijado nuestra mirada en el tejado dorado del edificio, ignorando por completo la intrincada y robusta estructura que lo sostiene desde las profundidades del tiempo. La contradicción fundamental es desgarradora. Las civilizaciones más innovadoras, longevas y artísticamente sofisticadas de Sudamérica, fueron eclipsadas, absorbidas y prácticamente borradas de la memoria popular por el imperio que, en última instancia, heredó y compiló todos sus logros. Su historia es la del origen, la del verdadero génesis andino, una epopeya cuyo eco apenas comienza a ser escuchado de nuevo por la arqueología moderna, desenterrando secretos que desafían nuestra comprensión de la historia humana. El mal que exploraremos no es la decadencia de un cuerpo físico, la enfermedad de un monarca o la corrupción de una corte. Es una dolencia mucho más sutil y devastadora, la amnesia histórica, el colapso cíclico de la memoria. La enfermedad que afligió al mundo andino fue el proceso recurrente por el cual culturas poderosas y complejas caen, son absorbidas, o simplemente se desvanecen, dejando tras de sí un rastro de ruinas enigmáticas y preguntas sin respuesta. No es el desmoronamiento de la carne, sino el de la estructura social, la erosión del conocimiento acumulado durante generaciones, la interrupción de una conversación milenaria entre el hombre y su entorno sagrado. Las manifestaciones de esta decadencia son tangibles y espectrales a la vez. Se aprecian en el silencio que ahora reina en las plazas ceremoniales de ciudades monumentales que un día albergaron a miles de personas, como Caral o Chan Chan. Se perciben en la interrupción abrupta de tradiciones artísticas de una sensibilidad y técnica incomparables, como los textiles de Paracas, auténticos universos simbólicos tejidos con una paciencia sobrehumana, o la cerámica moche, cuyos retratos hiperrealistas nos miran desde el pasado con una viveza que congela el aliento. Cada ciudad abandonada, cada tradición rota, es un síntoma del silenciamiento de un capítulo entero de la experiencia humana, una voz que se apagó antes de poder contar su propia historia. La consecuencia más dramática de este proceso fue la consolidación de un relato histórico incompleto, donde los incas no son la culminación, sino el punto de partida. Esta narrativa les atribuye invenciones y logros, que en realidad fueron el resultado de un largo proceso de prueba y error llevado a cabo por sus predecesores. La vasta red de caminos, el Cuyiga-Pacñán, no fue una creación exclusivamente incaica, sino la expansión y unificación de sistemas viales construidos por culturas anteriores como los Wari.
La asombrosa ingeniería hidráulica que permitía la agricultura en el desierto, fue perfeccionada por los Moche y los Chimú siglos antes. El resultado es una historia de gigantes que caminan sobre hombros de otros gigantes aún mayores, pero olvidados. Nuestra investigación, por tanto, es un acto de exhumación arqueológica y de justicia histórica. Nos sumergiremos en las arenas del tiempo para desenterrar los secretos de ciudades con más de 5.000 años de antigüedad, para descifrar los mensajes crípticos grabados en los lienzos áridos del desierto y para entender cómo conocimientos tan sofisticados sobre astronomía, ingeniería, metalurgia y arte pudieron perderse, esperando pacientemente a que la pala del arqueólogo los devolviera a la luz. Es un viaje para devolverles el nombre y el rostro a los verdaderos protagonistas de los Andes, para reconstruir un legado que fue deliberadamente fragmentado y sepultado bajo el peso de un único y glorioso imperio. ¿Quiénes fueron estos pioneros olvidados? No eran un pueblo único, sino un mosaico de naciones y culturas que florecieron en distintos momentos y lugares, cada una aportando un hilo único al complejo tejido de la civilización andina. Desde la costa del Pacífico hasta las alturas del altiplano, estas sociedades se enfrentaron a desafíos monumentales y respondieron con una creatividad y una resiliencia, que hoy nos resultan casi inconcebibles. Su historia no es una línea recta, sino una espiral de auges y caídas, de influencias y rupturas, de creaciones que sentaron un precedente imborrable para el futuro, incluso cuando sus nombres se desvanecían en la bruma del tiempo. El relato tradicional nos ha privado de conocer la verdadera dimensión de su ingenio. Nos ha negado la oportunidad de maravillarnos ante una sociedad como la de Caral, que, contemporánea a las primeras pirámides de Egipto, construyó una ciudad monumental basada en la cohesión social y el comercio, sin la aparente necesidad de murallas defensivas o de un ejército. O de comprender la profunda influencia espiritual de Chavín de Huántar, cuyo panteón de dioses aterradores se extendió por los Andes como un contagio ideológico, unificando por primera vez a pueblos dispares bajo una misma fe, un mismo manto, miedo, y una misma iconografía del poder divino y terrenal. La historia que vamos a contar, es la de una lucha constante contra un entorno de extremos. Es la crónica de los Nazca, que para sobrevivir en uno de los lugares más secos de la Tierra, diseñaron un sistema de acueductos subterráneos tan avanzado que sigue en funcionamiento hoy en día, una proeza de ingeniería hidráulica que les permitió hacer florecer el desierto. Es la epopeya de los Moche, maestros metalúrgicos y artistas sin parangón, que gobernaron los valles del norte de Perú, y nos dejaron un legado de templos decorados con murales vibrantes y cerámicas que son verdaderas bibliotecas de su vida social, política y ritual, capturando desde el éxtasis del poder, hasta la brutalidad del sacrificio. Y es también la historia de los Paracas, cuyos mantos funerarios son considerados una de las mayores obras de arte textil de la historia de la humanidad. Cada manto, destinado a envolver a sus muertos en un viaje sagrado al más allá, es un código complejo, un mapa del cosmos tejido con hilos de algodón y lana de vicuña, teñidos con una paleta de colores cuya fórmula aún hoy nos asombra. Estos textiles no eran simples adornos, eran la manifestación material de una cosmovisión profunda, un lenguaje que conectaba el mundo de los vivos con el de los ancestros y los dioses, una herencia que el viento del desierto preservó milagrosamente para nosotros. El viaje al corazón de este olvido histórico comienza con una pregunta fundamental. ¿Dónde arranca realmente la civilización en América? La respuesta nos lleva a un valle árido al norte de Lima, a un lugar llamado Caral. Aquí, hace más de 5.000 años, mucho antes de que existieran los griegos, los romanos, o los propios incas, una sociedad compleja y pacífica, floreció en un aislamiento casi total del resto del mundo. Caral representa el amanecer andino, el punto cero de la complejidad social en el continente, un lugar donde la arquitectura monumental, la planificación urbana y la organización social, surgieron sin la influencia de la guerra o la coerción violenta, un enigma que desafía muchas de nuestras teorías sobre el origen de los estados. Imaginen un mundo sin cerámica, sin metales, pero con pirámides de piedra que se elevan hacia el cielo, con plazas circulares hundidas diseñadas para ceremonias comunitarias, y con una economía basada en el intercambio de algodón y pescado entre la costa y el interior. Esa fue la realidad de Caral. Sus habitantes construyeron su mundo con una tecnología aparentemente simple, pero con una comprensión sofisticada de la organización social y la astronomía. Las estructuras de Caral no eran tumbas para faraones, sino espacios públicos, centros de cohesión social donde la música, interpretada con flautas hechas de huesos de cóndor y pelícano, jugaba un papel central, uniendo a la comunidad en un propósito común.
La existencia de Caral nos obliga a reconsiderar la narrativa del progreso humano. Mientras en otras partes del mundo la civilización nacía a menudo del conflicto y la conquista, en los Andes parece haber surgido de la cooperación y el intercambio. Los primeros síntomas de grandeza en esta región no fueron las armas o las murallas, sino la capacidad de organizar a miles de personas para construir centros ceremoniales, la habilidad para gestionar recursos en un entorno difícil, y la creación de una ideología que promovía la unidad en lugar de la dominación. Caral es el testimonio silencioso de un modelo alternativo de civilización, uno que priorizaba la armonía social y el vínculo con lo sagrado. La decadencia de Caral es tan misteriosa como su ascenso. Después de casi 1000 años de florecimiento, la ciudad y sus centros satélites fueron abandonados progresivamente. No hay rastros de una invasión violenta, ni de una catástrofe repentina. La teoría más aceptada apunta a un cambio climático drástico, una serie de sequías e inundaciones que hicieron insostenible la vida en el valle. El colapso de Caral fue lento, un desmoronamiento gradual que representa el primer ciclo de auge y caída en la larga historia andina. Su legado no desapareció por completo, sino que se fragmentó, y sus conocimientos se dispersaron, plantando las semillas de las futuras culturas que surgirían en la región. Tras el silencio de Caral, el escenario andino se fragmentó en una multitud de desarrollos locales. Pero de esta diversidad emergería una nueva fuerza unificadora, un poder que no se basaba en ejércitos, sino en la fuerza de una idea, de una religión. En un remoto valle de la sierra, en un lugar llamado Chavín de Huántar, surgiría un culto que cambiaría para siempre el paisaje espiritual de los Andes. Este lugar se convertiría en el eje del mundo, un centro de peregrinación, al que acudirían gentes de lugares lejanos en busca de respuestas, de poder, y de una conexión con lo divino, una conexión que se manifestaba a través de una iconografía aterradora y poderosa. El templo de Chavín no era un simple edificio, era una máquina psicotrópica, un teatro de los sentidos diseñado para transformar la conciencia humana. Sus galerías subterráneas, oscuras y laberínticas, estaban construidas para amplificar el sonido del agua que corría por canales ocultos, creando un estruendo que simulaba el rugido de un jaguar, el animal más temido y venerado. Los sacerdotes, consumiendo plantas alucinógenas como el cactus de San Pedro, guiaban a los peregrinos a través de esta experiencia sensorial abrumadora, llevándolos hasta el corazón del laberinto, donde se encontrarían cara a cara con su dios. Una estela de granito de 4,5 metros de altura conocida como el Lanzón. Esta deidad, una figura antropomorfa con colmillos de felino, garras y cabellos de serpiente, representaba la fusión de las fuerzas más poderosas del cielo, la tierra y el inframundo. Era una imagen diseñada para inspirar asombro y terror, el epicentro de un sistema de creencias que se extendió por un vasto territorio. La iconografía de Chavín, con su estilo complejo y sus seres mitológicos híbridos, se convirtió en el primer gran horizonte cultural de los Andes. Su influencia se puede rastrear en la cerámica, los textiles y la orfebrería de culturas situadas a cientos de kilómetros de distancia, un verdadero contagio ideológico que unificó a pueblos dispares bajo un mismo panteón de dioses feroces. Chavín de Huántar representa un punto de inflexión en la historia andina. Fue la primera vez que una ideología religiosa lograba una cohesión a gran escala, sentando un precedente para futuras formas de poder. El control no se ejercía a través de la conquista militar, sino a través del monopolio del conocimiento sagrado y el control de los rituales. Los sacerdotes de Chavín eran los guardianes de los secretos del cosmos, los intermediarios entre los humanos y las deidades aterradoras que gobernaban la naturaleza. Su poder residía en su capacidad para interpretar los ciclos agrícolas, predecir los fenómenos celestes y, sobre todo, para orquestar la experiencia transformadora del ritual. El colapso de la influencia Chavín, al igual que el de Caral, no fue un evento súbito, sino un lento desvanecimiento. A medida que el poder del oráculo central disminuía, los centros locales comenzaron a desarrollar sus propias interpretaciones de la iconografía y la religión, adaptándolas a sus realidades. El gran horizonte se fragmentó de nuevo, dando paso a una era de esplendor regional, un período en el que florecerían algunas de las culturas más creativas y visualmente impactantes de la América precolombina. El legado de Chavín no murió, se transformó convirtiéndose en el subsuelo mitológico sobre el que crecerían los moche, los nazca y los paracas, cada uno luchando a su manera contra los desafíos de su entorno. En la árida costa sur del actual Perú, surgió una cultura obsesionada con el color, la línea y el paisaje, los nazca.
Herederos de las tradiciones textiles de los paracas, los Nazca llevaron la policromía de su cerámica a niveles de virtuosismo insuperables, pero su fama mundial reside en otro lienzo, uno de proporciones gigantescas. En las pampas desérticas de Jumana, grabaron sobre la tierra cientos de figuras enormes, los geoglifos conocidos como las líneas de Nazca. Son imágenes de animales como el colibrí, el mono o la araña, así como figuras geométricas y líneas que se extienden por kilómetros con una precisión asombrosa, visibles en su totalidad solo desde el aire. El propósito de estas líneas sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología mundial. ¿Eran un calendario astronómico gigante, un mapa de acuíferos subterráneos, caminos rituales para procesiones religiosas, o mensajes dirigidos a dioses que habitaban en el cielo? Quizás eran una combinación de todo ello. Lo que es innegable es que representan una inversión colosal de energía y trabajo por parte de una sociedad que vivía en un entorno extremadamente frágil. Para los Nazca, el desierto no era un vacío, sino un espacio sagrado, un templo al aire libre donde podían comunicarse con las fuerzas sobrenaturales que controlaban el agua, el recurso más preciado y escaso de sus vidas. La supervivencia de los Nazca dependía de su capacidad para traer agua a un desierto que apenas recibe lluvia. Su respuesta a este desafío fue una obra maestra de ingeniería oculta bajo la superficie, los acueductos de Cantalloc. Construyeron una red de galerías subterráneas que captaban el agua de las filtraciones de los ríos que bajaban de los Andes, conduciéndola a lo largo de kilómetros hasta sus campos de cultivo. Estos canales, ventilados por pozos en espiral que permitían su mantenimiento, son un testimonio de un conocimiento profundo de la geología y la hidráulica. Los Nazca no solo decoraron el desierto, lo domesticaron, lo hicieron habitable a través de su ingenio. Mientras los Nazca transformaban el desierto del sur, en la costa norte florecía una sociedad radicalmente diferente, los Moche. Eran un pueblo guerrero, jerarquizado y teocrático, gobernado por una élite de señores sacerdotes, que se presentaban como intermediarios de dioses sedientos de sangre. Los Moche no dejaron textos escritos, pero nos legaron una de las crónicas visuales más detalladas y explícitas del mundo antiguo a través de su cerámica. Sus famosos huacos retratos son estudios psicológicos de un realismo sobrecogedor, capturando la individualidad de sus gobernantes, guerreros y prisioneros con una maestría que rivaliza con la de los escultores romanos. Los Moche construyeron pirámides de adobe colosales conocidas como las huacas del Sol y de la Luna, que dominaban los valles fértiles. Las paredes de sus templos estaban cubiertas de murales pintados con colores vivos que narraban las historias de su cosmología. Su dios principal, una figura con colmillos llamada Ayapaek, el degollador, exigía sacrificios humanos para garantizar el orden cósmico y la fertilidad de la tierra. Las ceremonias de sacrificio, a menudo representadas en su arte con un detalle escalofriante, eran eventos centrales en su vida política y religiosa. Dramas rituales donde la sangre de los cautivos se ofrecía para aplacar la ira de los dioses y asegurar la continuidad de su mundo. La metalurgia Moche alcanzó cotas de sofisticación extraordinarias. Eran maestros en el trabajo del oro, la plata y el cobre, y desarrollaron técnicas como el dorado y la tumbaga para crear objetos de una belleza y complejidad asombrosas. El descubrimiento de la tumba del señor de Sipán en 1987 reveló la opulencia de sus gobernantes, enterrados con ajuares funerarios que incluían pectorales de conchas, orejeras de oro y turquesa, y estandartes de metal. Estos tesoros no solo demuestran su riqueza material, sino también la complejidad de su estructura social y la profundidad de sus creencias sobre la vida después de la muerte, un viaje para el cual sus líderes debían ir magníficamente ataviados. La historia de estas culturas es una sinfonía de adaptaciones brillantes al entorno. Cada una de ellas, a su manera, encontró soluciones únicas a los problemas de la subsistencia y la organización social. Los paracas, por su parte, se convirtieron en los maestros indiscutibles del arte textil. Sus mantos, utilizados para envolver a sus muertos en fardos funerarios, son más que simples prendas, son enciclopedias visuales. En ellos tejieron a sus dioses, sus mitos y su visión del universo. La complejidad de sus diseños y la permanencia de sus colores, obtenidos a partir de pigmentos naturales, son un testimonio de un conocimiento químico y artístico que se desarrolló a lo largo de siglos. La diversidad de estas culturas regionales es la prueba irrefutable de la riqueza del mundo preincaico. No hubo una, sino muchas historias andinas desarrollándose en paralelo. Cada valle, cada ecosistema dio a luz a una expresión cultural única,
con su propio estilo artístico, su propio panteón de dioses y sus propias estrategias de supervivencia. Este período, a menudo visto como una era intermedia y caótica, fue en realidad un momento de increíble florecimiento creativo, una explosión de diversidad cultural que sentó las bases para los grandes imperios que surgirían más tarde, como el Wari y finalmente, el de los Incas. Sin embargo, este esplendor regional también llegaría a su fin. Nuevas fuerzas unificadoras comenzaron a gestarse en la sierra, y el equilibrio de poder en los Andes estaba a punto de cambiar una vez más. Las ciudades moche fueron abandonadas, la cultura nazca se desvaneció y las tradiciones de Paracas se transformaron. Las causas de estos colapsos son complejas y debatidas: cambios climáticos asociados al fenómeno de El Niño, conflictos internos, la aparición de nuevas ideologías. Lo cierto es que la era de los maestros artesanos de la costa estaba llegando a su ocaso, preparando el escenario para la emergencia del último gran reino preincaico del norte, el Imperio Chimú. Antes de que los incas impusieran su dominio, el mayor imperio de la costa andina fue el de los Chimú, con su capital en Chan, la ciudad de adobe más grande del mundo. Un laberinto de murallas, palacios y patios ceremoniales que se extendía por más de 20 kilómetros cuadrados cerca de la actual ciudad de Trujillo. Chan no era solo una ciudad, era la declaración de poder de un imperio que había heredado las tradiciones hidráulicas y metalúrgicas de sus predecesores moche, llevándolas a una escala industrial. Pero su grandeza contenía ya las semillas de su propia destrucción, pues su poder atraería inevitablemente la atención de los ambiciosos señores del Cusco que comenzaban su inexorable expansión. La confrontación era inevitable y marcaría el fin de una era. El origen de este drama, la raíz de este olvido, no se encuentra en una batalla sangrienta ni en la traición de un rey, sino en la quietud de un valle desértico bañado por el sol andino. Aquí, en Caral, la civilización americana dio su primer gran suspiro, un aliento de vida que se remonta a más de 5 milenios. Mientras los faraones de Egipto levantaban sus primeras pirámides como tumbas eternas, en los Andes se construía algo radicalmente distinto. Los arquitectos de Caral no erigían monumentos a la muerte o al poder individual, sino escenarios para la vida comunitaria, espacios diseñados para unir a las personas a través del ritual, la música y un propósito compartido. Esta fue la juventud de los Andes, una era de inocencia monumental, donde la grandeza no se medía por la fuerza de las armas sino por la solidez de los lazos sociales. Imaginen la escena, una ciudad de pirámides truncas y plazas circulares hundidas, todo construido con piedra y barro, sin una sola muralla defensiva a la vista. El aire se llena, no con el estruendo de los ejércitos en marcha, sino con el sonido de flautas talladas en huesos de cóndor y pelícano, una melodía que convoca a los habitantes para las ceremonias que marcan el ritmo de sus vidas. Caral era una metrópolis de paz, un centro neurálgico, cuyo poder no residía en la coerción, sino en su capacidad para organizar el comercio entre la costa, de donde llegaba el pescado seco, y la sierra, que proveía el valioso algodón. Era un modelo de sociedad basado en la reciprocidad y el conocimiento astronómico, un primer intento de crear un orden humano en armonía, con un cosmos que observaban con devoción y respeto. La grandeza de Caral se manifestó en su asombrosa capacidad de planificación urbana. La ciudad estaba dividida en dos sectores, uno alto y otro bajo, reflejando una dualidad que sería fundamental en la cosmovisión andina durante milenios. Sus edificios principales estaban orientados según eventos astronómicos, demostrando un conocimiento profundo de los ciclos celestes que regían su agricultura y su calendario ritual. No construían para intimidar sino para integrar. Las plazas circulares hundidas, por ejemplo, eran verdaderos úteros de la comunidad, espacios donde la gente descendía para conectar con la tierra y participar en ceremonias que reafirmaban su identidad colectiva. Era una arquitectura para la cohesión, un urbanismo del alma que buscaba fortalecer el tejido social por encima de todo. Este primer capítulo de la civilización andina nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones de progreso. Caral floreció sin conocer la cerámica, una tecnología que a menudo consideramos un pilar fundamental de las sociedades complejas. Tampoco dominaban la metalurgia. Su tecnología era orgánica, basada en el uso ingenioso de la piedra, la madera y las fibras vegetales. Utilizaban xicras, unas bolsas tejidas de junco rellenas de piedras, como una especie de sistema antisísmico en los cimientos de sus edificios, una técnica simple pero increíblemente eficaz. Su verdadero avance no fue material, sino social e intelectual.
La capacidad de organizar a miles de personas en proyectos constructivos a largo plazo, sin la necesidad de un Estado opresor o un ejército permanente. La vida en Caral estaba intrínsecamente ligada a lo sagrado. Cada acto, desde la siembra hasta la construcción de una pirámide, tenía una dimensión ritual. Se han encontrado ofrendas de figurillas de barro crudo, mechones de cabello y collares de cuentas en los cimientos de los edificios, pequeños sacrificios para asegurar la bendición de las fuerzas sobrenaturales, y la estabilidad de sus construcciones. El fuego jugaba un papel central en sus ceremonias, con altares y fogones presentes en casi todos los espacios públicos y residenciales. Era a través de estos rituales compartidos que la comunidad de Caral reafirmaba constantemente su pacto con el mundo espiritual, un mundo que sentían vibrar en el viento del desierto, en el curso de los ríos y en el brillo de las estrellas. La economía de esta civilización primigenia era un delicado equilibrio de intercambio. El algodón que cultivaban en el Valle de Supe era su principal producto de exportación, un bien de lujo que intercambiaban con las comunidades pesqueras de la costa por anchovetas y sardinas, esenciales para su dieta. Esta red comercial, basada en la interdependencia, fue el motor de su prosperidad y la razón de su carácter pacífico. No necesitaban conquistar territorios porque su poder se basaba en ser el centro de una red de cooperación económica. Caral era el corazón palpitante de una región vasta, un lugar donde los bienes, las ideas y las gentes confluían, creando una riqueza que no era solo material, sino también cultural y social. Sin embargo, incluso esta era dorada de paz y cooperación, no estaba destinada a durar para siempre. La primera manifestación de la enfermedad del colapso cíclico andino comenzaría a mostrar sus síntomas de una manera sutil pero implacable. El mal no llegó en forma de un ejército invasor ni de una rebelión interna. Llegó desde el cielo y desde las profundidades de la tierra, en forma de un cambio climático devastador. La naturaleza, que había sido la principal aliada de Caral, se convirtió en su adversario más formidable. El delicado equilibrio que había permitido el florecimiento del desierto comenzó a romperse. Y la sociedad que parecía eterna se enfrentó a un desafío para el que no estaba preparada. Los estudios paleoclimáticos revelan que, tras casi un milenio de estabilidad, la región fue azotada por una serie de sequías prolongadas, intercaladas con episodios catastróficos de inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño. Los ríos que alimentaban sus campos de algodón se volvieron erráticos, el suelo se salinizó, y la tierra fértil fue cubierta por la arena del desierto. La base económica de Caral se desmoronó lentamente. La red de intercambio que había sostenido su mundo se fracturó. El colapso no fue un evento único y dramático, sino una lenta agonía, un desvanecimiento gradual que se extendió a lo largo de varias generaciones, un proceso que dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva de los Andes. La respuesta de la gente de Caral a esta crisis fue abandonar sus ciudades. No hay evidencia de una destrucción violenta sino de un abandono ordenado y progresivo. Parece como si hubieran aceptado que el pacto con sus dioses y con su entorno se había roto irrevocablemente. Enterraron ritualmente sus edificios, cubriendo las plazas y los templos con tierra, como si estuvieran poniendo a dormir a un gigante. Fue un acto de cierre ceremonial, un reconocimiento de que un ciclo había terminado. La primera gran civilización de América se desvaneció en el silencio del desierto, dejando tras de sí el esqueleto de sus ciudades como único testimonio de su pasada gloria, convirtiéndose en el primer capítulo de la amnesia histórica andina. El legado de Caral no se borró por completo, sus gentes se dispersaron, llevando consigo fragmentos de su conocimiento, de su cosmovisión y de sus tecnologías sociales. Estas semillas germinarían en los siglos venideros, influyendo en el desarrollo de las culturas posteriores. La idea de una arquitectura monumental como centro de la vida ceremonial, la importancia de la dualidad y la organización social basada en la reciprocidad, son conceptos que pervivirían en el ADN cultural andino. Caral no murió del todo, se transformó en un mito fundacional, un recuerdo espectral de un tiempo de armonía que las futuras civilizaciones intentarían, de diversas maneras, recuperar o reinventar en sus propios términos. Tras el colapso de Caral, el mundo andino entró en un período de fragmentación y regionalización. Durante casi 1000 años, diferentes culturas locales se desarrollaron de forma independiente, experimentando con nuevas formas de arte, tecnología y organización social. El gran sueño de una unidad pacífica parecía haberse perdido para siempre. Sin embargo, de las cenizas de este mundo fragmentado,
surgiría una nueva fuerza unificadora, un poder que no se basaría en la economía o en la cooperación, sino en la fuerza arrolladora de una nueva y aterradora visión religiosa. El punto de inflexión estaba a punto de llegar, y su epicentro sería un remoto y oscuro templo enclavado en el corazón de la sierra, Chabin de Huántar. Este lugar no era una ciudad en el sentido tradicional, sino un oráculo, un centro de peregrinación, el Vaticano de los Andes antiguos. Gentes de toda la región, desde la costa hasta la selva, emprendían largos y peligrosos viajes para llegar a este punto sagrado, buscando el favor de los dioses, la curación para sus males, o el conocimiento de lo oculto. Chabin de Huántar representaba un nuevo tipo de poder, uno basado en el control del conocimiento esotérico y en la manipulación de la experiencia religiosa. Sus sacerdotes no eran reyes ni generales, eran chamanes, maestros de lo invisible, arquitectos de la conciencia que habían diseñado un lugar para transformar a todo aquel que se atreviera a entrar en sus dominios. El templo de Chabin era una obra maestra de la ingeniería psicoacústica. Su estructura estaba plagada de galerías subterráneas, pasadizos estrechos y oscuros que formaban un laberinto. Por debajo de este laberinto, una red de canales de agua había sido diseñada con una precisión asombrosa. Al manipular el flujo de agua, los sacerdotes podían crear un estruendo que resonaba por todas las galerías, un sonido que imitaba el rugido del jaguar, el depredador más poderoso y temido de su mundo. El peregrino, desorientado en la oscuridad total, se veía envuelto por este sonido aterrador, una experiencia diseñada para despojarlo de su identidad y abrir su mente a lo sobrenatural. La transformación se completaba con el uso de sustancias psicotrópicas. Los sacerdotes de Chabin eran expertos en el uso del cactus de San Pedro, una planta con potentes propiedades alucinógenas. A través de su consumo, los peregrinos eran guiados a un estado de conciencia alterada, donde las visiones y las sensaciones se intensificaban hasta un punto insoportable. En este estado de vulnerabilidad sensorial y psicológica, eran conducidos a través del laberinto rugiente hasta el corazón mismo del templo. Allí, en una encrucijada de galerías iluminado solo por un tenue haz de luz, se encontrarían cara a cara con la fuente de todo ese poder, una imagen de su dios tallada en piedra. Esta deidad, conocida hoy como el lanzón monolítico, es una de las creaciones más aterradoras del arte religioso mundial. Es una hoja de granito de casi 5 metros de altura, clavada entre el techo y el suelo, que representa a un ser antropomorfo con rasgos de felino y serpiente. Sus ojos miran hacia arriba, su boca muestra unos colmillos descomunales y de su cabeza brotan serpientes en lugar de cabellos. Una de sus manos está levantada y la otra bajada, simbolizando su dominio sobre el mundo de arriba y el de abajo. El encuentro con esta imagen, en un estado de trance, en la oscuridad del templo subterráneo, debía ser una experiencia absolutamente sobrecogedora, un momento de revelación y terror, que marcaba al peregrino para siempre. El poder de Chabin no residía en un ejército, sino en la potencia de su iconografía y en la eficacia de su ritual. Los peregrinos que sobrevivían a la experiencia transformadora regresaban a sus lugares de origen convertidos en devotos, llevando consigo la imagen de los dioses de Chabin y las historias de su poder. De esta manera la influencia del templo se extendió como un contagio ideológico por un territorio inmenso. La iconografía de Chabin, con sus jaguares, águilas, serpientes y dioses con colmillos, comenzó a aparecer en la cerámica, los textiles y los objetos de oro de culturas situadas a cientos de kilómetros de distancia, creando el primer gran horizonte cultural de los Andes. Esta unificación no fue política, sino religiosa y cultural. Chabin no conquistó territorios, conquistó mentes. Impuso un panteón de dioses feroces, y una estética visual compleja que fue adoptada y reinterpretada por docenas de pueblos diferentes. Por primera vez desde los tiempos de Caral, una gran parte del mundo andino compartía un conjunto de símbolos y creencias comunes. Sin embargo, esta unidad era muy diferente a la de sus predecesores. No se basaba en la armonía y el intercambio, sino en el asombro y el miedo, en la sumisión a unas deidades aterradoras cuyo favor era necesario para asegurar la supervivencia en un mundo impredecible. Los sacerdotes de Chabin eran los guardianes de un conocimiento sagrado que les otorgaba un poder inmenso. Eran astrónomos, capaces de predecir los solsticios y equinoccios, eventos cruciales para el calendario agrícola. Eran ingenieros hidráulicos, que controlaban el agua no solo para sus rituales, sino también para la irrigación. Y, sobre todo, eran psicólogos, maestros en la manipulación de la percepción humana.
Su autoridad se basaba en su capacidad para actuar como intermediarios entre el mundo de los humanos y el peligroso y poderoso mundo de los dioses. Controlaban el acceso a lo divino, y a través de ese control, ejercían su influencia sobre la sociedad. El arte de Chavin es un lenguaje en sí mismo, un código visual diseñado para ser leído por los iniciados. Es un arte deliberadamente complejo y ambiguo, donde las figuras se fusionan y se transforman, donde un rostro puede contener otros rostros, y una serpiente puede convertirse en un cabello o en un cinturón. Esta técnica, conocida como rivalidad de contornos, obligaba al espectador a mirar detenidamente, a descifrar las imágenes, participando activamente en la revelación de su significado sagrado. No era un arte para ser contemplado pasivamente, sino una herramienta para alterar la percepción y transmitir ideas complejas sobre la naturaleza del cosmos y el poder de los dioses. La influencia de Chavin se puede ver en la forma en que transformó las tradiciones locales. Pueblos que antes tenían sus propios estilos artísticos y sus propias deidades, comenzaron a incorporar los elementos de Chavin en sus creaciones. Vemos la imagen del dios de los colmillos en los textiles de la cultura Paracas, en la costa sur, y en la orfebrería de la costa norte. Fue una verdadera revolución cultural, la imposición de una marca visual, que se convirtió en sinónimo de poder y prestigio. Adoptar la iconografía de Chavin era conectarse con el centro del universo, participar en la fuente del poder sagrado que emanaba de ese templo en las montañas. Este horizonte de unidad, sin embargo, también estaba destinado a desvanecerse. Al igual que Caral, la hegemonía de Chavin no terminó con una conquista militar. Su decadencia fue un proceso lento de desintegración. Con el tiempo, el poder del oráculo central comenzó a debilitarse. Quizás sus predicciones fallaron, o quizás los centros de poder regionales que habían adoptado su ideología, se hicieron lo suficientemente fuertes como para independizarse. La gran red de peregrinación se fue deshaciendo, y los centros locales comenzaron a desarrollar sus propias interpretaciones de la religión, adaptándola a sus necesidades y realidades específicas. El gran contagio ideológico perdió su fuerza, y el panteón de dioses feroces de Chavin comenzó a transformarse, dando lugar a deidades más locales y específicas. El colapso de la influencia de Chavin representa el segundo gran ciclo de auge y caída en la historia andina. De nuevo, una fuerza unificadora se desvanecía, no por la violencia sino por un agotamiento interno, una pérdida de relevancia. La amnesia histórica volvía a hacer su trabajo, preparando el terreno para una nueva era de fragmentación y diversidad, un período que vería el florecimiento de algunas de las culturas más espectaculares y creativas de toda la América precolombina. El legado de Chavin, al igual que el de Caral, no desapareció por completo. Se convirtió en el subsuelo mitológico sobre el que crecerían las siguientes generaciones de culturas andinas. La idea de una deidad central poderosa, la iconografía del felino y la serpiente, y la importancia del ritual como mecanismo de poder social, pervivirían de formas diversas. Chavin proporcionó el vocabulario simbólico y la gramática religiosa que las culturas posteriores, como los moche y los nazca, utilizarían para escribir sus propias y fascinantes historias, cada una luchando a su manera contra los desafíos de su entorno, y contra la inexorable marea del olvido. La caída de la influencia de Chavin dio paso a lo que los arqueólogos llaman el período intermedio temprano, una era caracterizada por un extraordinario florecimiento de culturas regionales. El colapso del poder centralizado permitió que surgiera una explosión de creatividad local. En cada valle de la costa y en cada cuenca de la sierra, se desarrollaron estilos artísticos únicos y soluciones tecnológicas innovadoras. Fue una época de maestros artesanos, de ingenieros brillantes y de sociedades complejas que, aunque compartían un sustrato cultural común heredado de Chavin, desarrollaron identidades propias muy marcadas, compitiendo y comerciando entre ellas en un dinámico mosaico cultural. En la costa sur, en uno de los desiertos más áridos del planeta, una cultura llevaría la herencia de Chavin a un nuevo nivel de abstracción y escala monumental. Los nazca, herederos de la rica tradición textil de los Paracas, se enfrentarían al desafío existencial de la escasez de agua con un ingenio que aún hoy nos deja perplejos. Su lucha por la supervivencia se convertiría en el motor de su arte y su ingeniería, dejando una marca indeleble no solo en su cerámica policromada, sino en la superficie misma del planeta, creando un enigma que ha fascinado a la humanidad durante décadas, y que nos habla de su profunda conexión con la tierra que habitaban. Simultáneamente, a cientos de kilómetros al norte, en los fértiles valles de la costa,
otra cultura completamente distinta alcanzaría su apogeo. Los moche, guerreros y teócratas, construirían pirámides de adobe gigantescas, y desarrollarían un arte realista y brutal que nos ofrece una ventana sin precedentes a su sociedad, sus rituales y sus creencias. A diferencia de la abstracción de los Nazca, los moche se centraron en la representación explícita del poder, la guerra y el sacrificio, dejando un registro visual tan detallado y vívido, que casi podemos oír los gritos de los prisioneros y el fragor de las batallas que marcaron su historia. Estas dos culturas, Nazca y moche, representan los dos polos de la creatividad post-Chavín. Por un lado, una sociedad enfocada en la comunicación con las deidades, a través de gigantescos dibujos en la tierra, una forma de arte sagrado y abstracto. Por otro, una sociedad obsesionada con el poder terrenal, la jerarquía y la representación realista del individuo y de la violencia ritual. Ambas, sin embargo, compartían una misma lucha fundamental, la de imponer un orden humano en un paisaje de extremos, la de asegurar la continuidad de la vida a través de la tecnología, el ritual y el arte, en un constante diálogo con las fuerzas impredecibles de la naturaleza. El surgimiento de estas potencias regionales marca una nueva fase en el drama andino. La enfermedad del colapso había destruido la unidad impuesta por Chavín, pero de esa decadencia nació una diversidad vibrante. Cada una de estas culturas era un laboratorio de innovación, un experimento social y tecnológico. Su historia es la de una lucha constante, no solo contra el entorno, sino también entre ellas, en una compleja red de alianzas, conflictos y intercambios que daría forma al paisaje político y cultural de los Andes durante casi 800 años, sentando las bases para los futuros intentos de unificación imperial. La historia de los Nazca es, ante todo, una historia de sed. Vivir en un lugar donde pueden pasar años sin que caiga una sola gota de lluvia, requiere una solución radical. Y la solución Nazca fue tan ingeniosa como invisible. En lugar de construir grandes canales en la superficie, que se habrían evaporado bajo el sol abrasador, excavaron bajo tierra. Crearon una vasta red de acueductos subterráneos, conocidos como puquios, que captaban el agua de las capas freáticas de los valles, y la transportaban a lo largo de kilómetros hasta sus campos de cultivo y sus asentamientos, haciendo florecer el desierto. Esta proeza de ingeniería hidráulica, que sigue en funcionamiento en muchos lugares hoy en día, demuestra un conocimiento profundo de la geología y el movimiento del agua subterránea. Los puquios estaban ventilados por una serie de pozos en espiral. Los ojos de agua, que permitían el acceso para su limpieza y mantenimiento. Estos pozos son hoy el único signo visible de esta compleja red subterránea que fue la verdadera columna vertebral de la sociedad nazca. Sin ella su existencia habría sido imposible. Fue su estrategia fundamental para combatir la decadencia que la aridez imponía a su tierra. Pero los Nazca no solo se contentaron con hacer habitable el desierto, lo convirtieron en su lienzo sagrado. En las vastas y planas pampas que se extienden entre los valles, crearon las famosas líneas de Nazca. Utilizando una técnica aparentemente simple, retirando las piedras rojizas de la superficie para dejar al descubierto el suelo más claro que hay debajo, dibujaron cientos de figuras de proporciones colosales. Hay figuras de animales como colibríes, monos, arañas y ballenas, así como plantas y formas geométricas, todas ellas ejecutadas con una precisión asombrosa y visibles en su totalidad, solo desde el aire. El propósito de estas líneas sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Se ha especulado que eran un gigantesco calendario astronómico, un mapa de recursos hídricos, caminos ceremoniales para procesiones religiosas, o quizás, ofrendas a los dioses que habitaban en el cielo y controlaban el agua. Probablemente fueran una combinación de todo esto. Lo que es innegable es que representan una inversión masiva de trabajo y una concepción del espacio sagrado a una escala nunca antes vista. Para los Nazca, la tierra misma era un templo, una superficie sobre la que podían inscribir sus plegarias y su visión del cosmos. Mientras los Nazca dialogaban con el cosmos en el sur, los moche en el norte, estaban inmersos en un drama mucho más terrenal y sangriento. Su sociedad estaba rígidamente estratificada, gobernada por una élite de señores guerreros que concentraban el poder político y religioso. Estos gobernantes se presentaban como los descendientes de los dioses y los principales actores de los rituales que garantizaban el orden del universo. Su poder se manifestaba en la construcción de enormes centros ceremoniales dominados por pirámides de adobe, como las huacas del Sol y de la Luna, que se alzaban como montañas artificiales sobre los valles.
La Huaca de la Luna, en particular, nos ofrece una visión aterradora de la ideología moche. Sus muros interiores estaban cubiertos por frisos en relieve y murales pintados con colores brillantes que representan a su dios principal, una deidad con colmillos conocida como Ay Apaek, el degollador. Las escenas muestran guerreros, prisioneros, sacerdotes y deidades participando en complejas ceremonias que a menudo culminaban en el sacrificio humano. El arte moche no oculta la brutalidad de estos rituales. Por el contrario, la exhibe con un detalle explícito, mostrando a prisioneros desnudos y atados, siendo degollados para que su sangre fuera ofrecida en copas a los gobernantes. La cerámica moche es quizás su legado más extraordinario. A través de ella, nos legaron una crónica visual de su mundo. Produjeron miles de vasijas con una calidad artística excepcional. Sus famosos huacos retrato son de un realismo psicológico tan profundo que parecen ser retratos de individuos concretos, con sus personalidades y emociones capturadas en la arcilla. Otras vasijas, llamadas de asa estribo, representan con un detalle minucioso todos los aspectos de su vida. Escenas de caza, de guerra, de curación, de tejido, y por supuesto, sus complejas ceremonias y mitos, creando una verdadera enciclopedia visual de su cultura. Los moche también fueron maestros metalúrgicos. Dominaban el trabajo del oro, la plata y el cobre, y desarrollaron técnicas avanzadas como la tumbaga, una aleación de oro y cobre, y el dorado electroquímico para crear objetos de una belleza deslumbrante. El descubrimiento de la tumba intacta del señor de Sipán en 1987 reveló la increíble opulencia de la élite moche. El señor fue enterrado con un ajuar funerario que incluía ornamentos de oro, plata y turquesa, pectorales de conchas, estandartes de metal y cientos de vasijas de cerámica. Un tesoro que rivaliza con el de Tutankamón, y que demuestra la sofisticación y el poder de estos señores de la costa norte. La sociedad moche, sin embargo, también era vulnerable. Su mundo dependía por completo de un complejo sistema de canales de irrigación que desviaban el agua de los ríos para sus cultivos. Este sistema era susceptible a los caprichos del clima, especialmente al fenómeno de El Niño, que podía traer lluvias torrenciales que destruían los canales y sequías prolongadas que los dejaban inútiles. Se cree que una serie de estos eventos climáticos extremos, ocurridos alrededor del año 600 después de Cristo, provocó una profunda crisis social y religiosa. Los rituales de sacrificio, destinados a apaciguar a los dioses, parecieron perder su eficacia. Esta crisis climática y de fe parece haber llevado al colapso de la civilización moche. Sus grandes centros ceremoniales fueron abandonados y su poder político se fragmentó. Al igual que Caral y Chavín, la decadencia de los moche no fue el resultado de una conquista, sino de una combinación de factores ambientales y sociales. Su complejo sistema se vino abajo, y su sofisticada tradición artística se interrumpió abruptamente. Una vez más, una de las culturas más brillantes de los Andes sucumbía a la enfermedad del colapso, dejando tras de sí un legado de ruinas monumentales y un arte que nos sigue hablando desde el silencio de los siglos. Junto a estas dos grandes culturas, existió otra cuya maestría se manifestó en el ámbito más delicado y perecedero, el textil. Los paracas, que precedieron y convivieron con los nazca en la costa sur, crearon algunos de los textiles más complejos y hermosos de la historia de la humanidad. Sus famosos mantos funerarios, utilizados para envolver a sus muertos en elaborados fardos, son obras de arte de una calidad técnica y una riqueza simbólica insuperables. Cada manto es un universo tejido, un mapa del cosmos destinado a guiar al difunto en su viaje al más allá. Estos textiles, conservados milagrosamente por la aridez del desierto, demuestran un dominio absoluto del tejido, el bordado y la tintorería. Utilizaban algodón y lana de camélidos, y desarrollaron una paleta de casi 200 tonos de color, obtenidos a partir de pigmentos vegetales y minerales, cuyas fórmulas exactas aún hoy son un misterio. En estos mantos representaron a sus seres mitológicos, figuras con máscaras de felino y atributos de ave, en escenas rituales de una complejidad asombrosa. Cada hilo es un portador de significado, cada color una elección deliberada, convirtiendo estas prendas en verdaderos textos sagrados. La interrupción de esta tradición textil es uno de los síntomas más claros de la amnesia histórica andina. La habilidad para crear obras de tal complejidad, que requería un conocimiento transmitido a lo largo de incontables generaciones, se perdió. Aunque las culturas posteriores, como los nazca y los wari, continuaron produciendo textiles de alta calidad,
nunca alcanzaron el nivel de virtuosismo y la riqueza cromática de los maestros de Paracas. El silencio que siguió a su desaparición es el silencio de un lenguaje visual que se extinguió, una biblioteca de símbolos cuyo código solo podemos intentar descifrar parcialmente hoy en día. Así, el período intermedio temprano fue una era de contradicciones deslumbrantes. Fue un tiempo de innovación sin precedentes en la ingeniería, el arte y la metalurgia, pero también un tiempo de conflicto endémico y de vulnerabilidad extrema ante los cambios climáticos. Las culturas de esta era, en su lucha por la supervivencia y la supremacía, llevaron la creatividad humana a nuevas cotas, pero también vivieron bajo la sombra constante del colapso. Cada ciudad abandonada, cada tradición artística interrumpida es una cicatriz que nos recuerda la fragilidad de estas civilizaciones y la naturaleza cíclica de la decadencia en el mundo andino. La riqueza y diversidad de este mosaico de culturas no era una era de estabilidad perpetua, sino un frágil equilibrio sostenido sobre un abismo de incertidumbre climática y conflicto social. La enfermedad del colapso cíclico andino no había sido erradicada, simplemente estaba en remisión, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo con una virulencia devastadora. El clímax de este sufrimiento colectivo se manifestaría con una furia implacable en la costa norte, donde los orgullosos señores Moche, que se creían semidioses, descubrirían que ni toda la sangre de sus sacrificios podría aplacar la ira de una naturaleza desatada. Su mundo, construido con adobe y fe, estaba a punto de disolverse en un torrente de lodo y desesperación, marcando el punto más álgido de la decadencia regional. El golpe llegó en forma de un mega niño, un evento climático de una violencia inaudita que alteró por completo el paisaje y la vida. Durante meses, lluvias torrenciales cayeron sobre una región que apenas conocía el agua del cielo, convirtiendo los ríos secos en bestias furiosas de agua y barro que arrasaban todo a su paso. Los sofisticados canales de irrigación, la obra de ingeniería que había sostenido a la civilización Moche durante siglos, fueron destrozados, ahogados bajo toneladas de sedimento. Los campos de cultivo se convirtieron en ciénagas estériles, y las colosales pirámides de adobe, símbolos del poder Moche, comenzaron a erosionarse, a derretirse bajo la lluvia incesante como si estuvieran hechas de azúcar, sus murales de colores vivos desvaneciéndose en un llanto de pigmentos. La catástrofe física fue solo el preludio de una crisis espiritual mucho más profunda. La élite Moche había legitimado su poder a través de su supuesta capacidad para mediar con las fuerzas de la naturaleza. Los rituales de sacrificio, en los que la sangre de los prisioneros era ofrecida a los dioses, eran el pilar de su sistema de creencias, la garantía del orden cósmico. Pero ahora, ante la magnitud del desastre, los dioses parecían sordos. Los sacerdotes intensificaron los sacrificios, ofrendando más y más vidas en las cimas de sus huacas desmoronadas, pero la lluvia no cesaba. La fe que había cimentado su sociedad se resquebrajó. El pueblo comenzó a dudar de sus líderes, de sus dioses, del universo entero. Imaginen el hedor de la desesperación en las plazas ceremoniales de la Huaca de la Luna, el olor a barro podrido mezclado con el hedor metálico de la sangre sacrificial. Los rostros de los señores sacerdotes, antes impasibles y divinos, ahora contraídos por el miedo y la impotencia. Sus ornamentos de oro y turquesa, que antes reflejaban el sol y el poder, ahora brillaban pálidamente bajo un cielo gris y plomizo. Cada trueno era una burla de los dioses. Cada nueva inundación una prueba de su fracaso. La estructura social Moche, tan rígidamente jerarquizada, se vino abajo desde sus cimientos. La enfermedad del colapso no solo erosionaba el adobe, sino la confianza, el miedo reverencial, el pegamento que mantenía unido su mundo. El arte de este período final refleja esta angustia. La cerámica, antes vibrante y segura, se vuelve más tosca, las representaciones más caóticas. Es el testimonio mudo de una sociedad en agonía, una cultura que se mira en el espejo y solo ve el reflejo de su propia mortalidad. Finalmente, los grandes centros ceremoniales fueron abandonados. La gente huyó de los valles inundados, buscando refugio en las zonas más altas, dejando atrás las tumbas de sus ancestros y los templos de sus dioses fallidos. La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, que habían sido el corazón palpitante de su civilización, se convirtieron en gigantes silenciosos, monumentos a un poder que se había ahogado en su propia impotencia, devorados lentamente por el viento y la arena del desierto. En el sur la decadencia de los Nazca fue menos dramática pero igualmente profunda. Su final no llegó con un diluvio, sino con un silencio progresivo.
Las causas exactas de su declive son aún debatidas, pero parecen estar ligadas a una combinación de sequías prolongadas y la deforestación de sus valles, lo que aumentó la vulnerabilidad de su frágil ecosistema. Sus complejos acueductos subterráneos comenzaron a fallar, y la tierra que habían hecho florecer con tanto ingenio volvió a ser reclamada por el desierto. Las últimas líneas que trazaron en las pampas parecen menos seguras, más fragmentadas, como si el pulso de su fe se estuviera debilitando, su conversación con el cosmos interrumpida por el estruendo del hambre. La desaparición de la cultura nazca supuso la pérdida de un universo de conocimiento. Su cerámica policromada, con sus diseños complejos y su simbolismo esotérico, dejó de producirse. El lenguaje visual que habían perfeccionado durante 800 años se silenció. Pero la pérdida más trágica fue quizás la del propósito de sus geoglifos. Con el colapso de su sociedad, el significado de esas inmensas figuras grabadas en la tierra se desvaneció en el olvido. Se convirtieron en lo que son hoy, un enigma fascinante, pero un enigma mudo, un texto sagrado cuyo idioma se ha perdido para siempre. La amnesia histórica había reclamado otro capítulo de la epopeya andina. Aquí es donde el conflicto entre la imagen y la realidad se vuelve más doloroso. La imagen que nos ha llegado de estas culturas es la de sus ruinas. El esqueleto de su grandeza. Vemos los muros erosionados de Chan Chan, las pirámides Moche desfiguradas por el tiempo, o las enigmáticas líneas de Nazca desde la ventanilla de una avioneta. Es una imagen de silencio, de abandono, de misterio. Pero, la realidad que la arqueología desentierra es la de mundos vibrantes, llenos de color, de sonido, de gente con esperanzas, miedos y una creatividad desbordante. La tragedia no es que sus ciudades estén en ruinas, sino que hemos olvidado la vida que una vez las llenó. Pensemos en el señor de Sipán. Su tumba, descubierta intacta, nos muestra una imagen de poder y opulencia que desafía la imaginación. Lo vemos cubierto de oro, plata y turquesa, rodeado de sus esposas, sus guerreros y sus sirvientes, preparado para un viaje eterno de gloria. Esta es la imagen del apogeo, del poder absoluto. Pero esta imagen gloriosa choca brutalmente con la realidad del colapso que vendría después. El mismo sistema que permitió tal acumulación de riqueza y poder era increíblemente frágil, dependiente de un clima impredecible y de una fe que podía romperse. La decadencia no respetó su oro ni su estatus, su legado cultural se desmoronó tan seguramente como el de sus súbditos más humildes. La consecuencia a largo plazo de estos colapsos fue la creación de un vacío de poder en la costa andina. Durante un tiempo, la región volvió a fragmentarse en pequeños señoríos locales que luchaban por los escasos recursos. El gran conocimiento en ingeniería hidráulica, metalurgia y arte no se perdió por completo, pero se dispersó, se privatizó. Las grandes obras públicas se detuvieron. Fue un período de introspección y supervivencia, una resaca cultural después de la borrachera de poder y creatividad del período intermedio temprano. La enfermedad del colapso había dejado profundas cicatrices en el paisaje social y político, preparando el terreno para el surgimiento de un nuevo y último intento de unificación costera. Este fue el momento más oscuro, el punto en que civilizaciones enteras se asomaron al abismo de la extinción, donde todo el conocimiento acumulado durante generaciones estuvo a punto de perderse para siempre. La lucha de estos pueblos contra el olvido es un espejo de nuestras propias batallas contra la adversidad. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, de cómo la creatividad humana florece incluso en los entornos más hostiles, comparte este vídeo. Ayúdanos a rescatar a estos gigantes de la amnesia histórica y a devolverles la voz que el tiempo les arrebató. De las cenizas de la civilización Moche, en los mismos valles del norte, surgiría lentamente una nueva potencia, el Imperio Chimú. Los Chimú fueron los herederos directos de los Moche, pero a una escala mucho mayor. Aprendieron de sus fracasos, recogieron los fragmentos de su conocimiento, y los utilizaron para construir un estado centralizado, burocrático e implacable. Su lucha no sería solo contra la naturaleza, sino contra la memoria del colapso. Estaban decididos a construir un imperio que durara, un sistema que pudiera resistir los embates del clima y del tiempo, y para ello, crearon una capital que sería la manifestación física de su poder y su ambición. Esa capital fue Chan Chan, la ciudad de adobe más grande de la América precolombina, y una de las más grandes del mundo. Chan Chan no era simplemente una ciudad, era un organismo
una declaración de intenciones. Se extendía por más de 20 kilómetros cuadrados, un laberinto de murallas de hasta 10 metros de altura, que encerraban 10 ciudadelas o palacios reales. Cada ciudadela pertenecía a un gobernante, y a su muerte, se convertía en su mausoleo, mientras que su sucesor debía construir la suya propia. Era un sistema que impulsaba una expansión constante, una maquinaria de poder que se alimentaba de la conquista y el tributo. La imagen de Chan Chan bajo el sol del desierto debía ser sobrecogedora. Sus muros de adobe estaban decorados con frisos en relieve que representaban figuras geométricas, aves marinas, peces y criaturas mitológicas. No era la policromía vibrante de los moche, sino una belleza más austera y monumental, un arte diseñado para impresionar y para organizar el espacio. La ciudad estaba meticulosamente planificada, con áreas administrativas, residenciales, talleres para artesanos y enormes depósitos para almacenar los bienes que llegaban de todo el imperio. Era el cerebro de un estado altamente organizado, que controlaba una franja de costa de casi 1000 kilómetros de longitud. La realidad de la vida en Chan Chan, sin embargo, contrastaba con su monumentalidad, era una ciudad de extremos. Dentro de las ciudadelas, la élite vivía rodeada de lujos, en patios y jardines irrigados, mientras que la mayoría de la población se hacinaba en barrios de artesanos y pescadores en la periferia. El imperio Chimú se sostenía sobre una base de producción en masa. Estandarizaron la producción de cerámica, utilizando moldes para crear vasijas de forma masiva, perdiendo la individualidad y el virtuosismo de sus antepasados moche. El arte se convirtió en una industria, una herramienta de propaganda del Estado más que una expresión del alma. Los Chimú llevaron la ingeniería hidráulica moche a su máxima expresión. Construyeron una inmensa red de canales que interconectaban los valles, creando un sistema agrícola de una escala sin precedentes. Su obra más ambiciosa fue el Canal de la Cumbre, un acueducto de más de 80 kilómetros diseñado para trasvasar agua del río Chicama al valle de Moche. Fue una proeza de ingeniería, pero también un proyecto que nunca llegaron a completar del todo, un símbolo de una ambición que quizás excedía sus capacidades, y que los hacía, a pesar de todo su poder, vulnerables a las mismas fuerzas que habían destruido a sus predecesores. Su dominio del metal también fue excepcional. Perfeccionaron las técnicas de sus antepasados, produciendo en masa objetos de oro, plata y bronce. Sus artesanos eran tan apreciados que, cuando los incas finalmente los conquistaron, se los llevaron en masa a Cusco, para que trabajaran para el Sapa Inca. Los Chimú crearon un imperio industrial, un estado que basaba su poder en el control del agua, la producción de bienes y un ejército bien organizado. Parecían haber encontrado la fórmula para vencer la enfermedad del colapso, para construir un sistema que fuera inmune a la decadencia. Sin embargo, su propia grandeza se convertiría en la causa de su ruina. La imagen de un imperio costero rico y poderoso, con una capital legendaria llena de tesoros, no pasó desapercibida para la nueva potencia que estaba surgiendo en la Sierra Sur. Desde su capital en Cusco, los incas habían comenzado una expansión militar fulgurante, sometiendo a todos los pueblos a su paso. El imperio Chimú era el último gran obstáculo en su camino hacia el dominio total del mundo andino, el premio más codiciado, la joya de la corona que debían conquistar para consolidar su poder. El enfrentamiento entre los Chimú y los incas fue el choque de dos mundos, de dos formas de entender el poder y el imperio. Los Chimú eran una potencia marítima, señores del desierto y del agua. Los incas eran hijos de la montaña, maestros de la organización logística y de la guerra en las alturas. La confrontación no se decidiría únicamente en el campo de batalla, con ejércitos de miles de hombres luchando en los arenales de la costa. La clave de la victoria incaica residiría en su capacidad para entender y explotar la única debilidad fundamental del poderoso imperio Chimú. Los incas, con su genio estratégico, no atacaron directamente la inexpugnable ciudad de Chan Chan. En lugar de eso, atacaron su yugular, la fuente de su vida, el agua. Marcharon por las cabeceras de los valles y sistemáticamente destruyeron o tomaron el control de los canales de irrigación que alimentaban la capital y los campos circundantes. El gran imperio hidráulico fue derrotado por una estrategia hidráulica superior. Chan Chan, la ciudad que había domesticado el desierto, fue condenada a morir de sed, una ironía cruel que demostraba, una vez más, la fragilidad de la civilización en los Andes. La caída del imperio Chimú alrededor de 1470 después de Cristo marcó el fin de una era. Fue el último gran reino independiente de la costa.
el último capítulo de una historia milenaria de innovación y adaptación que había comenzado con Caral. Con su conquista, los incas no solo absorbieron un territorio y sus riquezas, sino que también asimilaron 4000 años de conocimiento acumulado. Los ingenieros, los metalúrgicos, los tejedores y los administradores chimú fueron incorporados al aparato estatal incaico. La enfermedad del colapso se manifestaba ahora como una absorción, un borrado de la identidad bajo el peso de un nuevo poder unificador. El destino de Chan Chan es el símbolo perfecto de esta amnesia histórica. Tras la conquista inca, la ciudad fue saqueada y perdió su poder. Posteriormente, con la llegada de los españoles, fue abandonada y se convirtió en un lugar para buscadores de tesoros que destruyeron sus palacios en busca de oro. La gran capital de adobe, que un día albergó a decenas de miles de personas, se fue desvaneciendo, sus muros erosionados por el viento y la lluvia, su historia sepultada bajo la arena. Se convirtió en una ruina silenciosa, la imagen perfecta de un legado olvidado, el último testigo mudo de un mundo que estaba a punto de ser eclipsado por completo. La historia de los moche, los nazca y los chimú nos muestra el clímax de la creatividad preincaica, pero también la brutalidad de su decadencia. Cada colapso, cada tradición interrumpida, era una herida en el cuerpo cultural andino. Sin embargo, este ciclo de destrucción y renovación no era el final. De esta larga y a menudo dolorosa historia de experimentación, surgiría la síntesis final, el imperio que lo unificaría todo, el Tahuantinsuyo. Los incas no surgieron de la nada, se alzaron sobre los hombros de estos gigantes olvidados, y su historia solo puede entenderse como el capítulo final de esta epopeya milenaria. La conquista de Chan Chan no fue simplemente una victoria militar, fue el acto final de su plantación. Los incas se presentaron a sí mismos no como herederos sino como fundadores, como los portadores de la civilización a un mundo bárbaro. Borraron deliberadamente las historias de sus predecesores, imponiendo su propia narrativa, su propio panteón de dioses, su propia versión del pasado. La enfermedad de la amnesia histórica entraba en su fase más aguda. Una amnesia inducida, planificada y ejecutada por el imperio más grande que América jamás vería. Pero ¿cómo lograron los incas esta hazaña? ¿Y qué precio pagó el mundo andino por esta última y gloriosa unificación? La fase final de esta larga vida, de esta civilización de 4 milenios, comienza con el ascenso de un nuevo y aterrador poder en las tierras altas. Los incas de Cusco no eran simplemente otra potencia regional. Eran un fenómeno, una tormenta de organización y poderío militar que se acumulaba en el horizonte. Para los chimú, señores de la costa, esta nueva amenaza fue inicialmente distante, un rumor transportado por mercaderes y refugiados. Se sentían seguros tras las murallas de Chan Chan, confiados en su riqueza y en su control del desierto. Esta confianza, sin embargo, era el síntoma final de una ceguera que había afligido a muchas grandes potencias antes que ellos. La incapacidad de reconocer una amenaza verdaderamente existencial hasta que fue demasiado tarde. Su declive no sería una lenta erosión, sino una amputación rápida y brutal, orquestada por un imperio con un destino que cumplir. La inevitabilidad del conflicto flotaba en el aire como el polvo del desierto. Los incas, liderados por el brillante estratega Pachacútec, y más tarde por su hijo Túpac Yupanqui, perseguían una visión de un mundo unificado bajo su gobierno, el Tahuantinsuyo. El imperio chimú, con sus vastos recursos y su control de toda la costa norte, era la pieza final del rompecabezas, el mayor desafío a su ambición. El choque no era meramente por el territorio, sino por el alma de los Andes. Fue una confrontación entre la tradición costera de reinos independientes y orientados al comercio, y la ideología serrana de un estado centralizado y divino. El declive comenzó, no con la primera batalla, sino con el momento en que la mirada inca se fijó en las resplandecientes murallas de adobe de Chan Chan, marcándola para la conquista y la asimilación. La maquinaria de guerra inca avanzó con una eficiencia aterradora. Su estrategia era una obra maestra de guerra psicológica y logística. Antes de que se disparara una sola flecha, enviaban emisarios ofreciendo una elección: la sumisión y la integración en el imperio con respeto a las élites locales, o la aniquilación total. Muchos cacicazgos más pequeños capitularon, pero los chimú bajo su rey Minchancamán eligieron resistir. Eran un imperio orgulloso, herederos de un legado de poder. Movilizaron sus ejércitos, prepararon sus defensas y confiaron en la fuerza de su capital. Pero los incas no jugaban según las viejas reglas.
Su comprensión del paisaje andino, de sus debilidades y fortalezas, era muy superior, y atacarían no a las murallas de la ciudad, sino a la fuente misma de su vida. El golpe final y fatal fue un acto de genio estratégico. El ejército inca no asedió Chan Chan en el sentido tradicional. En su lugar marcharon río arriba, hacia las montañas donde nacían los ríos que alimentaban el sistema de irrigación Chimú. Con un ejército de ingenieros y soldados, tomaron sistemáticamente el control de las cabeceras de los ríos, desviando el flujo de agua lejos de la costa. Fue un acto de guerra silencioso e insidioso, una estrangulación lenta. La vasta red de canales, el orgullo de los Chimú y la fundación de su imperio, comenzó a secarse. Los campos se marchitaron, los embalses se vaciaron, y la gran ciudad de Chan Chan, una metrópolis construida para dominar el desierto, fue puesta de rodillas por la sed. El símbolo último de su dominio sobre la naturaleza se convirtió en el instrumento de su derrota. El asedio fue tanto psicológico como físico. A medida que el agua disminuía, el pánico y la desesperación se extendieron por Chan Chan. El rey Chimú, Min Chancaman, se enfrentó a una elección imposible. Podía ver a su pueblo morir de sed y hambre, atrapado dentro de sus magníficas pero ahora inútiles murallas. O podía entregar su reino, su historia y sus dioses a los invasores de las montañas. El declive fue rápido y brutal. La resistencia se desmoronó no bajo la fuerza de las armas, sino bajo el peso de una realidad innegable. Los incas controlaban la fuente de la vida misma. La rendición del imperio Chimú, alrededor de 1470, marcó el fin de 4 milenios y medio de desarrollo cultural independiente en la costa andina. Un mundo había terminado. La muerte de este mundo no fue una aniquilación en el sentido físico. Los incas eran gobernantes pragmáticos. No arrasaron Chan Chan hasta los cimientos. La absorbieron. Min Chancaman fue llevado cautivo a Cusco, un prisionero dorado cuya presencia simbolizaba la sumisión de su pueblo. Los artesanos Chimú más hábiles, los orfebres, los tejedores, los alfareros, fueron reubicados a la fuerza en la capital inca para producir bienes de lujo para la nueva élite. El Estado inca cooptó las estructuras administrativas de los Chimú, colocando a sus propios gobernadores al mando, pero a menudo dejando a los líderes locales en posiciones de autoridad nominal. Fue una muerte por asimilación, un proceso donde el cuerpo se conservaba, pero el alma, la identidad independiente se extinguía sistemáticamente. El gran legado preincaico era ahora una provincia de una entidad mayor. El aspecto más profundo de esta muerte fue la reescritura deliberada de la historia. Los incas impusieron su propia lengua, el quechua, su propia religión centrada en el dios Sol Inti, y lo más importante, su propia versión del pasado. En la narrativa oficial inca, el tiempo anterior a su llegada, fue un período de oscuridad y barbarie, el Purum Pacha. Se presentaron a sí mismos como la fuerza civilizadora, los fundadores del orden y la prosperidad. Los logros monumentales de Caral, la influencia espiritual de Chavín, el genio artístico de los Moche, la proeza de ingeniería de los Nazca. Todo ello fue ignorado, menospreciado o simplemente reclamado como una invención inca. La decadencia se convirtió en una amnesia patrocinada por el Estado, una herramienta política para legitimar su gobierno. Rumores y susurros del viejo mundo persistieron, por supuesto. Mitos locales, cultos ancestrales y tradiciones regionales sobrevivieron en las sombras, pero estaban fragmentados, desconectados de la gran narrativa ahora controlada por Cusco. La vasta red de caminos, el Quiujapacñán, se presentó como una creación puramente inca, cuando en realidad era la culminación de sistemas viales construidos por culturas anteriores como los Wari. Las terrazas agrícolas, los quipus para la contabilidad, la metalurgia avanzada, todas estas eran tecnologías heredadas que los incas perfeccionaron y ampliaron, pero que no inventaron. El legado de los pioneros fue silenciado, enterrado bajo el peso de la propaganda inca, convirtiéndose en una presencia fantasmal en la tierra que una vez habían dominado. El destino de la propia Chan Chan es la metáfora perfecta de este proceso. Despojada de su poder político y de sus mejores artesanos, la ciudad inició un lento declive. Siguió siendo un importante centro administrativo para los incas, pero era una sombra de lo que fue. Con la posterior conquista española su suerte quedó sellada. Los conquistadores no la vieron como una maravilla del ingenio humano, sino como una fuente de tesoros. Saquearon sus tumbas, derribaron sus muros en busca de oro, y aceleraron su decadencia.
El viento y las raras lluvias del desierto hicieron el resto, erosionando las murallas de adobe, desdibujando los intrincados frisos y devolviendo la ciudad más grande de su tiempo a la tierra de la que surgió. Su muerte fue un proceso largo y lento de ser olvidada. Esta es la manifestación última de la decadencia que hemos explorado, no el colapso de un edificio, sino el colapso de la memoria. El legado de estas culturas no se desvaneció por completo, se convirtió en el ADN invisible del imperio inca. Los incas fueron brillantes organizadores y administradores, pero su genio residió en su capacidad para sintetizar, sistematizar y ampliar los logros del laboratorio de civilizaciones de milenios que habían conquistado. Fueron los compiladores, los editores, los publicadores de la gran épica andina, pero no fueron sus únicos autores. Su mayor triunfo, la creación del Tahuantinsuyo, fue también el mayor acto de plagio histórico. El legado silencioso de estos pioneros está a nuestro alrededor, oculto a simple vista. Está en la composición genética del maíz y las patatas que alimentan al mundo, domesticados y perfeccionados durante milenios en los campos andinos. Está en los cimientos de los caminos incas, en el vocabulario de palabras quechuas que preceden al imperio, y en la persistencia de motivos artísticos que evocan a los dioses de Chavín, o a las criaturas de las líneas de Nazca. Su conocimiento no se perdió por completo, fue empujado a la clandestinidad, absorbido en el tejido mismo de la vida andina, esperando las herramientas de la arqueología, y una nueva curiosidad para traerlo de nuevo a la superficie y devolverle un nombre. Así que volvemos a nuestra imagen inicial, Machu Picchu, el glorioso símbolo del poder inca. Ahora sin embargo lo vemos con otros ojos. No vemos solo la perfección de su cantería, sino los 4000 años de experimentación que la hicieron posible. Entendemos que sus arquitectos se apoyaron en los hombros de gigantes olvidados. La verdadera tragedia de los Andes no es la caída del imperio inca ante un puñado de conquistadores, una historia que todos conocemos. La tragedia más profunda es el silenciamiento de los mundos que vinieron antes, el borrado de los protagonistas que escribieron los primeros, y quizás más cruciales, capítulos de esta increíble historia humana. La suya es una conquista silenciosa, la conquista del olvido. Entender a los incas sin entender a Caral, Chavín, o los Moche, es como tratar de entender el Imperio Romano sin conocer a los griegos o a los etruscos. Es ver solo el glorioso tejado de un magnífico edificio, ignorando los cimientos masivos e intrincados que lo sostienen. La narrativa de los incas como un milagro espontáneo no solo es históricamente inexacta, es un flaco favor a la resiliencia y la creatividad del espíritu humano. Nos priva de las lecciones enseñadas por estas culturas antiguas, lecciones sobre la adaptación a entornos extremos, sobre la creación de cohesión social sin guerra, sobre el poder de las ideas y sobre la terrible fragilidad de la civilización. La decadencia de estas culturas, su colapso cíclico no fue una señal de fracaso, fue parte de un proceso dinámico de adaptación y renovación. Cada caída creaba el terreno fértil para un nuevo ascenso. Esta larga historia en espiral de prueba y error, es lo que finalmente forjó una civilización capaz de prosperar en uno de los paisajes más desafiantes del mundo. Los incas no fueron el principio, fueron la culminación, la síntesis final y brillante de una conversación entre la humanidad y los Andes que había durado milenios. Su imperio fue la última gran flor que brotó de raíces antiguas, una flor cuya belleza solo se aprecia verdaderamente cuando reconocemos el suelo profundo y rico del que creció. Rehabilitar a estos protagonistas olvidados es un acto de justicia histórica. Es devolver el nombre a los primeros urbanistas de América en Caral, a los revolucionarios espirituales de Chavín, a los maestros retratistas de los Moche, a los ingenieros domesticadores del desierto de Nazca, y a los tejedores de mapas cósmicos de Paracas. Es reconocer que la historia del logro humano no es una simple línea de progreso dominada por unos pocos nombres famosos, sino un tejido complejo e interconectado, un magnífico textil tejido con innumerables hilos, muchos de los cuales han sido injustamente invisibilizados. Sus historias desafían nuestras ideas preconcebidas y enriquecen nuestra comprensión de lo que significa ser humano. La historia del mundo preincaico es una profunda reflexión sobre la memoria y el olvido. Nos recuerda que la historia no es una realidad fija, sino una narrativa, una historia que se cuenta y se vuelve a contar, a menudo por los vencedores. La lucha contra la amnesia histórica es continua. Cada excavación arqueológica que desentierra una nueva tumba, cada fragmento de cerámica que revela un nuevo detalle, cada textil que se conserva cuidadosamente,
Es una pequeña victoria contra el silencio. Es un acto de escucha. De esforzarse por oír los débiles ecos de voces que fueron silenciadas hace siglos, voces que todavía tienen mucho que decirnos sobre el poder, la fe, el arte y la supervivencia. En última instancia, este viaje al pasado profundo de los Andes no trata solo de corregir el registro histórico. Se trata de reconectar con las raíces de un continente y comprender la verdadera profundidad de su patrimonio cultural. El legado de estas civilizaciones olvidadas no se limita a los museos o los sitios arqueológicos. Es un patrimonio vivo, una fuente de inspiración e identidad para millones de personas hoy en día. Ignorarlas es aceptar una historia con sus primeras páginas arrancadas, es contentarse con una comprensión incompleta de una de las grandes cunas civilizatorias del mundo. Su memoria es un tesoro mucho más valioso que todo el oro buscado por los conquistadores. Así que, la próxima vez que vean una imagen de los Andes, ya sea la silueta mística de Machu Picchu o las enigmáticas líneas de Nazca, miren más profundamente. Escuchen más allá del silencio. En las piedras, en la arena, en los hilos de un textil antiguo, encontrarán las huellas de un universo perdido, el legado de los verdaderos arquitectos del mundo andino. Son los pioneros olvidados por la historia, los cimientos invisibles sobre los que se construyó un imperio. Su historia, finalmente traída de nuevo a la luz, no disminuye la grandeza de los incas, la sitúa en su verdadero contexto, revelando no un pico solitario, sino la cumbre más alta de una vasta y antigua cordillera de logros humanos.